casi el 30% se perdieron las pymes, ¿no? El mercado frente a la producción extranjera. Eso también preocupa. Sí, eso es lo más importante que hay para hablar hoy. Lo más importante para hablar hoy es que nosotros tenemos que ir hacia la movilización total del trabajo para alcanzar el pleno empleo. Esto requiere de una fuerza de magnitud total del pueblo, que es la movilización total. Todo el pueblo totalmente movilizado en el trabajo. Trabajo como signo ordenador de toda la vida nacional, como fuente de prosperidad de los argentinos, como base de la capitalización, a través del componente que el salario tiene que tener para el ahorro, y a partir de allí el ordenamiento general de la educación para el trabajo. Entonces, los rectores el trabajo, y lo demás acompaña, Claro. para que nosotros podamos, a los 5 millones, más de 5 millones que ya tenemos de desocupados, con mi ley vamos a llegar ahora próximamente a 6 millones, tengan trabajo, no haya un solo argentino sin trabajo, no haya una sola familia a la cual le falte trabajo. Claro, sí, sí, Y el ir trabajo hacia el ayuda, pleno empleo. Sí, sí. sí, al pleno empleo. Ujú. Pero el pleno empleo no puede ser meramente un dato estadístico donde es un pleno empleo en base de qué, de repartidores en bicicleta. No, Claro. Claro, Sí, sí, sí. señor. tiene que ser un pleno empleo industrial, a través de la movilización del trabajo. Y esto tiene que estar ordenado, para que pueda ser realidad, tiene que estar ordenado y planificado. Esto no se va a dar por espontaneidad, porque las fuerzas del mercado, las fuerzas del capitalismo, o las fuerzas de... Todo eso ya se sabe que no anda. Lo que sí se sabe que anda es la planificación. Ujú. La planificación pone metas, tiene propósitos que le impulsan, tiene sus razones, como también alcanza fines. Y es fácil de evaluar. ¿Se alcanzan o no se alcanzan los fines? ¿Se alcanzan o no se alcanzan los resultados? Los métodos se pueden discutir, pero se establece claramente un camino a recorrer, con un objetivo a alcanzar, una conquista. Bueno, eso solo se puede hacer en la planificación. ¿Con qué podemos planificar los argentinos? Con un solo modelo, el modelo argentino. Y con solo un instrumento, el Estado empresario. No hay otra cosa que tenga la magnitud del Estado empresario argentino. La pyme no maneja todo el ciclo. La pyme fabrica una parte, una pieza, provee de algún servicio, está dentro de una cadena de suministro, pero no tiene la planificación de la totalidad. ¿Quién puede tener la planificación de la totalidad? Bueno, las multinacionales. Bueno, pero bajo el régimen de las multinacionales no va a haber trabajo nunca en la Argentina, porque las multinacionales son cabeceras de importación y buscan abastecerse de su propia cadena de suministro internacional. Claro. Entonces no van a desarrollar jamás la cadena de suministro al interior de la Argentina. Lo dicen, no es un tema que hay que discutirlo, a ver qué opina un economista. No, carajo importa eso. Acá hay que estar bien parado en la realidad. Entonces, ¿la realidad cuál es? La multinacional no tiene interés en desarrollar proveedores nacionales. No tiene el interés y no lo hace. Claro, sí, 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 sí. Hace 50 años que no lo hace. ¿Y cómo se puede observar? A través de la observación objetiva de la realidad. Por fuera de las ideologías, ¿no? A través de las ideologías esto no se puede ver. ¿Por qué? Y porque la ideología es un conjunto de ideas que busca enmascarar los fines que persigue. Entonces, a través de las ideologías, lo único que vamos a encontrar son mascaradas, enmascaramientos de la realidad. Ahora, corriendo las ideologías, corriendo los velos, se puede observar la realidad. Nosotros en la década del 70 fabricábamos los mejores autos del mundo, a la vista, ¿no? Con el Torino nosotros derrotamos a todas las marcas de los autos más potentes y más modernos de la época en Nürburgring en 1969. Exactamente. Sí, señor. Bueno, ya está, entonces no. Es suficiente la evidencia, ¿verdad? Claro, y ahí tenemos otra problemática que es El la crisis. 95%, perdón, el Sí, 95% del valor de los autos
que se fabricaban en la Argentina, de los cuales algunos también compitieron en Nürburgring contra el Torino, el 95% del valor de los autos en la Argentina era nacional. El Ford Sí, sí. Falcon, la Chevy Serie 2, el Chevrolet 400, el Renault 12, el Fiat 600, el Citroën 3CV, el Fiat 128, todo eso. Incluso con modelos que se hacían modificaciones nacionales, como el caso del Falcon, que el Falcon argentino es una mejora del Falcon norteamericano, es más robusto, es más estable. Adaptado a los caminos argentinos, ¿no? A las condiciones climáticas y de suelo argentino y de caminos, de estado de la ruta y demás. El 128, el 128 de Fiat, bueno, retocado por IAVA, Industria Argentina de Vehículos de Avanzada, convirtió un autito familiar, ¿no? Primer autito de cualquier familia, lo convirtió en un misil. Sí, sí, es cierto, porque tenía más de 90 caballos, me parece, cuando hacían esas modificaciones, claro. El 128 Mirafiori de Java, ese autito, el de Java, era un cohete. Sí, sí, es cierto. Era un cohete. Entonces, era imparable. Bueno, el Renault 12 de Berta. El Renault 12 que agarra Berta. Berta le saca 180 km por hora. Sí, señor. Sí, señor. Imposible manejar. Sí, sí, Eso sí que no dobla. Eso era para andar en línea recta. 180 km por hora, pero en línea recta. Claro, sí, 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 por supuesto. Bueno, Pero bueno, ellos también entonces, agarraron eso. estamos hablando de que hay una mecánica nacional que tiene el talento y que además tenía nacionalizado el 100% de la fabricación. Bueno, desde la década del 70, desde el golpe liberal contra el gobierno de Perón y María Estela Martínez de Perón, en el 76, hasta acá se dieron vuelta a la ecuación. Los que gobernaron los últimos 50 años de la Argentina lograron que hoy el 80% del vehículo venga del extranjero. Sí. El 80% del valor agregado de los vehículos que se venden en la Argentina y que paga el poder adquisitivo del argentino es extranjero. Dieron vuelta a la taba. Dieron vuelta a la taba. Claro, sí, sí, trabajaron un poco como No para... es que la Argentina perdió la carrera tecnológica, eso es falso. Claro. Porque la Argentina fabrica todo de los autos que se venden en el país. Lo que no fabrica es un auto nacional. Pero la Argentina funde blocks, tapas, culatas, válvulas, las mejores del mundo, Vaso, Rafael y Male. Vaso y Male, las dos, que era Edival. Claro. Que Edival que se la vendieron a los alemanes, de mal. Ya son boludos los alemanes, van a venir a comprar a la Argentina una fábrica de válvulas. Pero en esta época del país hay que sacar la espada para defender que el pasto es verde. Quieren convertir a la Argentina en un país de tarado. Con inteligencia artificial. Hay que defenderse de esa agresión, a como dé lugar, con toda la violencia del mundo. Entonces, cuando los conjuntos, Pistón, Biela, Cigüeñal, todo eso la Argentina lo fabrica. Nosotros tenemos fundiciones, tenemos forjas, tenemos talleres de mecanizado, talleres de inyección, tenemos todo. Tenemos todo. Hacemos todo nosotros en la Argentina. Lo que no se hace es un auto nacional. Un auto 100% argentino, 100% nacional. Claro, sí, sí, como lo fue el rastrojero. Nosotros sí dominamos la técnica y somos capaces de fabricar todo. Claro. Lo que hay es una organización política contraria al interés argentino. Y esa organización política contraria al interés argentino se llama División Internacional del Trabajo. Sí, e incluso viene de mucho antes de los 70 con, bueno, la producción y el avance y la evolución, el desarrollo tecnológico de los aviones, ¿no es cierto? En los años 50, bueno, los aviones a reacción, los Pulqui, son reflejo de eso también, ¿no es cierto? Un avión, uno de los primeros de Sudamérica en lograr, por ejemplo, volar a esas velocidades, que alcanzaba los 900 kilómetros por hora, el Pulqui 2. Así que, bueno, también trataron y lo lograron que eso se frene acá en este país, lamentablemente, ¿no? Sí, la dictadura de Rojas y de Aramburu. Claro.
entraron a la fábrica militar de aviones con topadoras y destruyeron los talleres y las máquinas herramientas. Por órdenes de Inglaterra, que es quien estaba atrás dictando. Por órdenes de Inglaterra, que es quien estaba atrás dictando. Para que la Argentina no tuviera capacidad de producción de un sistema de armas, y mucho menos que pudiera dominar la tecnología aeronáutica. Bueno, ahí la FADEA está enfrentando también una crisis, ¿no? Van a reducir aún más el personal, la producción. No, ¿quién va a consumir si ya la gente se está quedando sin laburo? ¿Quiénes van a consumir si 25% planea reducir la planta que tienen en Córdoba? Más gente en la calle. Sí, claro. Van a rajar a toda la gente que puedan rajar, para someter más al pueblo trabajador. Esos son los planes que tiene Milei y toda su banda. ¿Qué pasa con ATE? También fabricaciones militares, o sea, todo achique, no hay una buena, e incluso amenazan a dirigentes, de muerte, los dirigentes de ATE. Sí, claro, más vale. Van a amenazar a todos los dirigentes del país. También en Tierra del Fuego y en todos lados. Van a amenazar a los dirigentes sindicales, van a amenazar a los delegados. Bueno, van a tratar de llevarse puesto a la Argentina, todo lo que puedan. En la Comisión Nacional de Energía Atómica está pasando lo mismo. El proyecto Karen está totalmente paralizado. Paralizada la construcción del Karen en la Argentina. Ahora este gobierno le ha entregado la memoria técnica, los planos y la tecnología a los espías norteamericanos. Claro, sí. Eso ya lo hicieron. Es un acto de alta traición a la patria. Es un acto de alta traición a la patria, que debe ser tratado como corresponde, ¿no? Pero para eso tenemos que ganar nosotros. Si ganan los progres no va a pasar nada, va a continuar el régimen de impunidad. Si gana el progresismo, sigue la impunidad, no va a pasar nada. No hay sanción. ¿Por qué? Y porque son ellos los que desalientan la sanción. Son contrarios a la sanción. ¿Vos vas a ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires? Si Dios lo permite, nos vamos a presentar. ¿Qué reflexión te deja lo que pasó el domingo en Cava? Que bueno, la cantidad de votos que siguen sacando estos tipos. No sé si sacaron tantos votos. La mitad de la gente no fue a votar, sí. La mitad del padrón no fue a votar. Pero siguen construyendo una mayoría. 1,5 millones. Y preocupa, ¿no? De 3 millones fue a votar 1,5 millones. Claro, y sobre ese 50% que fue a votar, se repartió en 3/3, más o menos. ¿Por qué crees que se hace fenómeno? Pero ¿qué ganó? ¿Qué ganó? Adorni con el 15%. Atrás claro. Santoro con el otro 15%. Y atrás Macri, ¿verdad? Pero... Y lo que viene atrás todo pulverizado, ¿no? Todo muy poco, claro. Poco el porcentaje. No sé, yo no creo que se haya ganado por tanto, no me parece. Me parece que se dirimió una interna de ellos. Uh-huh. Bien. Entre dos que son socios. Claro, sí, exactamente. Exactamente. Sí. Y están disputando el primus inter pares. Cambiando... En la provincia de Buenos Aires no van a hacer lo mismo que en la capital federal. En la provincia de Buenos Aires van a ir unidos, van a juntar todo lo que puedan juntar. Cambiando un poquito de tema, Martín, vamos a hablar un poco de lo que es la industria naval argentina y la marina mercante. Sí, mejor, vamos a eso.
Claro, exactamente. ¿Qué está pasando con eso? O sea, ¿qué vienen trabajando con el movimiento de liberación nacional? ¿Cuál es la idea para que reflote y resurja todo esto que genera tanto trabajo, ¿no es cierto? Hablábamos recién de las pymes, de los pequeños talleres, y vos venís del palo metalúrgico. Eh, ¿Cuánto valor agregado le dan a la industria nacional a través de la producción, ¿no es cierto? Los talleres metalúrgicos. Bueno, la idea es una idea simple, pero es poderosa. Es una idea simple, de simple concepción y de simple comprensión. No hace falta ser del ambiente para entenderlo. Hace falta tener algo de sensatez, nada más. Claro. Y es potente la idea, porque lo que genera es grande. Entonces, la idea es así. Hay un mercado de fletes marítimos que hoy está ocupado por las multinacionales del comercio exterior, en 3 alianzas marítimas internacionales, que reúnen las marinas mercantes de bandera extranjera, ¿no? Claro, sí, sí. En esas 3 alianzas marítimas que se han consolidado para compartir las rutas, para hacer lo que se llama shipping, intercambiar fletes entre sí. Es una conferencia, son más que 3 alianzas marítimas, son 3 grandes conferencias de fletes que ocupan toda la ruta marítima del mundo. Entonces las naciones ponen porotos en las distintas canastas a través de la expresión de sus multinacionales. Pero ahí están Hamburg Süd, Mediterranean Shipping Company, Evergreen, Cosco, Hapag-Lloyd, Compañía Marítima de Fractemont. O sea, los yanquis, los ingleses, los franceses, Sí, sí, sí. los alemanes, los italianos, bueno, todos. Los coreanos del sur, los chinos, los japoneses. Claro, y también aprovechándose de toda la riqueza itícola, ¿no es cierto?, de nuestro mar argentino, Sí, pero por ese es medio otro de, tema. claro, por medio Ese es otro. de La pesca concesiones. hay que atenderla aparte. Claro, El flete es un negocio del mar. Y ese negocio del mar hoy en la Argentina es un mercado de 20.000 millones de dólares. ¿Qué tenemos que hacer los argentinos? Bueno, decretar el ejercicio de la reserva de carga de flete marítimo y hacernos del 50% de los fletes que nos corresponden para buques de bandera nacional. De esa manera nosotros reservamos la mitad de los fletes para hacerlo nosotros, en buques de bandera nacional. Y de este modo nos hacemos del 50% del mercado, que son 10.000 millones de dólares como horizonte de facturación. ¿Cómo ejercemos la actividad? Bueno, alquilamos buques en desuso. Unidades que no tienen trabajo en este momento. Alquilamos los barcos y empezamos a navegar con tripulación argentina. Se hace simple. Se constituye un conjunto de embajadores obreros argentinos, delegaciones constituidas por los gremios marítimos del país. Entonces, el centro de capitanes, adentro, con los del Sindicato Obrero Marítimos Unidos, junto con los electricistas navales y los maquinistas navales. Por nombrar reducidamente aquellos que tienen que revisar el barco que van a ir a alquilar. Entonces, un capitán con un ingeniero para que vea la estructura, un electricista naval para que vea su parte, un maquinista naval para que vea las máquinas, y los marineros para que vean el estado general de la maniobra, de la cubierta, etc. De la cámara. Bueno, entonces, con eso, esa tripulación va a la búsqueda de barco. No una, muchas tripulaciones a la búsqueda de un barco. claro. Cuando detectan una unidad, la van a ver. Cuando dan el ok, listo, se firma el contrato y se constituyen en tripulación y empiezan a trabajar. Entonces tienen una doble motivación. Primero, alquilar rápido un barco para ponerse a laburar y empezar a cobrar. Sí, sí, seguro. Pero al mismo tiempo revisarlo bien, no sea cosa que se coman un clavo y después tienen que navegar arriba. Claro, sí, sí, es cierto, hay que controlar que la estructura No, porque esté... es jodido, los barcos que no están bien construidos vibran. Claro.
en el mar. Y cuando vibran, la vibración te vuelve loco adentro. Se hace inhabitable el barco. Por eso eran tan valorados por los marinos de Elma, por las tripulaciones de la empresa de líneas marítimas argentina, eran tan valorados los barcos construidos en Astillero Río Santiago. Claro, sí, sí. Porque el barco hecho en Río Santiago daba la total tranquilidad a la tripulación de que era un barco que iba a tener un andar suave. De que era un barco bien construido. Sí, sí, algo de calidad. Algo de calidad. Entonces, bueno, en este asunto se chartea a casco desnudo. Se alquila el barco. Se lo anota en el registro argentino, se le pone bandera nacional, con la tripulación nacional y tiene bandera provisoria. ¿Hasta qué? Hasta que ese barco alquilado sea sustituido por un barco construido en la industria naval argentina. Claro. Entonces, cuando alquila el barco, emite una orden de compra a un astillero para construir ese barco en la Argentina. Cuando a los 2 o 3 años que lleva la construcción del barco se le entrega a la unidad 0 kilómetro, esa unidad 0 kilómetro tiene bandera definitiva. Deja de tener bandera provisoria y pasa a tener bandera definitiva. Quiere decir que ese barco, hasta que agote su vida, ese barco navega bajo el régimen de la bandera argentina. Sí, tiene sí. siempre trabajo con la bandera argentina. Claro. Entonces tiene siempre laburo. La tripulación tiene laburo, el armador tiene laburo, hay laburo. ¿Eso a nosotros qué nos permitiría? Bueno, hacernos rápidamente, mediante el alquiler, mediante el charteo a casco desnudo, nos hacemos rápidamente de una flota mercante. Al mismo tiempo que vamos inyectando, mientras trabajamos y facturamos, vamos inyectando la cuota que paga la construcción del barco nuevo. Claro. El barco es un bien de capital que es costoso, pero se amortiza rápidamente. Un barco puede costar 50, 70, 100 millones, 120 millones de dólares, depende obviamente el tamaño, el tipo de barco, la maniobra que tiene. Bueno, depende de un montón de elementos, su valor, por supuesto. Es como un auto. Vos tenés un autito base que podés comprar por $10.000, que es lo que vale. Sí. Normalmente, en un mercado estabilizado de precio, un autito base cuesta $10.000. Bueno, pero hay autos que valen $150.000. ¿No es cierto? Claro, sí, Autos sí. de alta gama, alemanes. Sí. Valen 10 veces. Yo no sé si se justifica, ¿no? Pero bueno, son lindos. Andan rápido. Pero no sé si se justifica que valen 10 veces lo que vale un autito base. No sé, somos gente más modesta nosotros. Pero yo preferiría tener 2. Uno para mí, uno para mi señora, si no estamos discutiendo. Claro, sí, sí. Reformamos el Torino con esa plata. En vez de tener uno de $150.000, no, mejor tener varios. Claro. Claro. Así no hay pelea. Pero bueno, tenemos... más allá de esto, se puede observar que el barco se amortiza en 4 años de navegación. Y déjame 4 hacerte años una barco consultita, parado. Martín, con respecto a las terminales portuarias que también tienen manejo extranjero, muchas de ellas, y la hidrovía en el Paraná y demás. ¿Cómo lo temita? encaramos? ¿Qué ¿De qué temita? manera? ¿Qué Yo estoy hacemos? explicando lo más grueso. Sí, Resolviendo lo más grueso, lo demás se da por añadidura. bien. El que va por la vida de reino, lo demás se le dará por añadidura. Sabias palabras de nuestro Señor Jesús. Hay que luchar para alcanzar la vida de reino, Claro, porque lo demás se dará por añadidura. Entonces, el flete marítimo factura $20.000 millones. El flete fluvial factura 100 veces menos. claro. Bueno, ¿viene bien facturar 100 veces menos? Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero no vamos a comparar el flete en barcaza que el flete internacional. No, por supuesto, sí. Entonces hay que dominar el flete internacional, porque dominando el flete internacional se domina el comercio exterior. ¿Qué te permite el flete marítimo? El flete marítimo a vos te permite no solamente facturar los $10.000 millones
del cual el 40% es de ganancia y que a nosotros nos permitiría volcar el 40% de la ganancia de la facturación del flete a reconstruir el sistema ferroviario y portuario argentino. Volcar esa inversión hacia el sistema logístico argentino. Sino que te abre otro negocio que es el del seguro. Cuando vos no navegás, no manejas nada. Pero cuando vos navegás, vos podés decidir dónde asegurar el barco y la carga. Ya. Claro. Entonces vas al autoseguro. ¿Cuánto es el seguro? 1,5 puntos del total facturado. Bueno, ¿cuánto sería? Ahí, bueno, 10.000 millones de dólares de flete, más cerca de 100.000 millones de dólares de exportaciones y otros 100.000 millones de dólares de importaciones. Bueno, podríamos estar en 1.500 millones de dólares de seguro. En la Argentina pagas sin chitar. No maneja nada la Argentina. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué se te abre además de eso? Se te abre otro negocio que es el del comercio. Porque las multinacionales algo ganan por comprar y vender. Olvídate. Sí, por supuesto. Algo se llevan. Bueno, esa ganancia, ese margen, esa renta comercial, ¿de cuánto es? No menos del 5%, no más del 35%. Bueno, ¿y cuál es el número? Nadie lo puede saber. Mientras no ejerzamos la actividad, es imposible adivinarlo, porque eso está bajo 7 llaves en la City de Londres. Claro, sí, sí. El negocio del comercio exterior no se lo cuentan a nadie. A ver si todavía avivan giles y se le tiran en contra. Pero bueno, todo esto también reactivaría, vos recién no lo dijiste, todos los tendidos ferroviarios, reactivaría la movilización a través de los ferrocarriles, ¿no es cierto? Que también es tan importante. Y la vida del pueblo del interior. Claro. Claro, porque además yo lo que les estoy mostrando, muchachos, son las fuentes de recursos para poder financiar todo eso que todos queremos. Entonces, para pasar del deseo a la realidad, No hace falta la decisión política, claro. para que lo que ayer fue deseo y hoy sea realidad, Uh-huh. bueno, acá están las fuentes de recursos. Porque hay una enorme preocupación de, bueno, pero ¿de dónde va a salir la guita para darle trabajo a todos los argentinos? ¿De dónde van a salir las inversiones? ¿De dónde va a venir el dinero? Bueno, de acá viene. Es un negocio que se hace sin guita. Claro. Pero esto la dirigencia política argentina no lo quiere reconocer. Y lo más triste es que la militancia no lo quiere reconocer. Claro, es un poco como Porque vos se decís, niega a alinearse en esta idea. están atrapados en esas ideologías y bueno, nos llevan a estas... Se niega a alinearse en una idea poderosa como esta, Claro, que es simple. claro, exactamente. Entonces, si nosotros facturamos 10.000 millones de dólares con una corporación de transporte argentina, de esos 10.000 millones de dólares nos van a quedar 4.000 millones de dólares de ganancia, solamente del flete. Solamente del flete nos van a quedar 4.000 millones de dólares de ganancia. Volcar 4.000 millones de dólares de ganancia al sistema ferroviario argentino es poner 11 palos verdes los 365 días del año. Claro. Todos los días, los 365, fin de semana, domingo, feriado, bisiesto, lo que sea. Todos los días, taca, taca, 11 palos verdes. ¿Vos sabés lo que es poner 11 palos verdes todos los días? Sí, sí. Tenemos 80 talleres ferroviarios de gran porte en el país. En todas las provincias hay. Incluso en las provincias de la Patagonia, que también hay talleres ferroviarios. Porque ferrocarril, aunque no esté todo interconectado al sistema, hay en todas las provincias. Bueno, vas un día, tenés 11 palos verdes. Le repartís un palo verde a 11 talleres. Claro. Al otro día vas a 11 talleres más. Claro, Entonces, sí, cuando sí. pasó una semana, le pusiste un palo verde a cada taller encima para laburar. Está bien, esto no se da de un día para el otro. No, seguro, seguro. Pero vos alcanzás esta facturación en un momento. Entonces vos vas acompañando. Entonces, ¿qué quiero explicar esto? Que el flujo de caja es superior al grado de inversión necesario. Y así vamos a venir nosotros a que nos venga a explicar un economista esto. Pero por favor, Claro. Una cosa de pero por favor, consíganse un trabajo honesto. Nos vienen a explicar a nosotros lo que es un flujo de caja en la inversión en una obra productiva. No, lejos nuestro. Lejos nuestro. ¿Y qué vas a hacer con la Facultad de Ciencias Económicas? Déjala, que estén ahí. Claro, Pero sí. que no se metan en nuestras cosas. Sí, por supuesto, claro. Qué genio. Entonces usted es usted y yo soy yo.
Y así vamos a explicar, nosotros recibí consejo de un economista, por favor. Tipo que encima se la dan que saben. Claro. ¿Saben qué? Entonces, acá hay un negocio. Si un economista no sabe ver un negocio, no sirve para nada. ¿Para qué va a servir? Porque yo puedo entender que un metalúrgico como yo no sepa ver un negocio. Pues sabe laburar, sabe el oficio, capaz que no tiene visión para el negocio, pero sabe de su oficio, Claro, sabe sí, trabajar. Ahora un economista que no sabe de negocio no sirve para nada, querido. No. Para nada. Entonces, bueno. Un especialista en crecimiento con o sin dinero, según... no sé Viste qué. que ahora están de moda los gurús. Claro. Sí, ese y todo. Todos los economistas son todo igual. Entonces, la milonga es, acá hay un negocio de 10.000 millones de dólares, de los cuales el 40% es ganancia, reconocida por los propios armadores internacionales. La tasa de ganancia es esa, del 40%. Todavía no sumé los 1.500 millones de dólares del seguro y los cerca de 30.000 millones de dólares de renta comercial. Claro, sí, es un camión de... O sea, es algo ¿Cuánto sale inimaginable para pagar uno, el pleno empleo? para un tipo, para unas personas El de a pleno pie, empleo es algo cuesta lo inimaginable. siguiente. O son muy boludos o son muy hijos de puta. No Y hay, bueno, no hay otra. No hay gris. y bueno. ¿Cómo se pueden resistir? ¿Cómo se pueden resistir a esta idea? Claro. Entonces sirven a otros intereses. Claro, Responden a los poderes indirectos que dominan la Argentina. Entonces con esa gente no se puede hacer nada. Por eso vos fíjate una cosa. Cuando nosotros no podemos hablar de esto, que es lo físico, lo real, Ujú. lo tangible, que aunque no se vea porque se lo mantiene oculto, es real, es tangible. Vos vas a la orilla del Paraná, en la provincia de Santa Fe, y vos ves la magnitud física de la cual yo estoy hablando. Ves los barcos de 65.000 toneladas de porte bruto. Vos ves las escalas, los tamaños, los volúmenes. Se ve. Está ahí. Claro. Ahora, eso tiene un negocio. Bueno, ese negocio, se ingresa al negocio por el flete marítimo. No se ingresa al negocio a través de Vicentín. Esto también hay que decirlo. Porque están todos los progres desviando la atención, que acá lo que hay que hacer es expropiar Vicentín. Y te comes un clavo con Vicentín. Y no manejás nada. Claro, porque sí, no sí. tenés el poder de transportar. Porque ¿quién es el cargador de Vicentín? ¿Quién es el armador de Vicentín? ¿En barco de qué bandera se transportan las cargas de Vicentín? ¿Quién es el armador de Vicentín? Inglaterra. Claro. ¿Vos te crees que te vas a quedar con Vicentín y los ingleses te van a hacer el favor de llevarte y traerte las cosas? No, por supuesto. Claro. Y bueno, pero hay que pensar para esto. Porque se hacen encuentros multisectoriales y no sé cuántas cosas sobre causas que están perdidas antes de pelearlas. Vos tenés que manejar el eslabón que te da poder, y esto es el flete marítimo. Vos tenés que tener los barcos. Es lo mismo que el otro escapismo al cual están dedicados. La gran masa anestesiada se revuelca en egoísmo. Y si le imponen un sentido, se ha entregado al escapismo. El canal Magdalena. Otra falopa más. Claro. Otra falopa más. Como si por hacer una zanja nosotros adquirimos soberanía. Hacemos una zanja con una draga, chupamos barro y con eso adquirimos soberanía. Sí, A la una puta, no soberana sabía que estupidez. era Claro. Entonces, claro, ¿y quién va a navegar el canal Magdalena? La multinacional. Inglaterra. Sí. Es una cosa loca. Entonces le hacen el canal a Inglaterra. No, son unos cráneos. Claro, bueno, es el club de subsecretarios de puertos y vías navegables. Una banda que se ha enriquecido en la Argentina a través del actual régimen colonial. Son los que se hacen ricos en el actual régimen colonial. Sí, señor. Bueno, El Martín, club de ahí, subsecretarios de puertos y vías navegables. ahí en el chat hay un montón de gente conectada a esta hora. La verdad que agradecemos
por la hora, que estén todos, mañana se labura, la mayoría de los que estamos acá, vos, nosotros, los chicos que están en el chat, mañana se arranca temprano, ¿no? Ricardo Artero, buenas noches muchachos, nuestro Sur, canal de geopolítica, vamos Martín, dice... con la patria, viva la patria, desde Entre Ríos, tenemos talento nacional, Martina Yerbe, diputado nacional, bueno, en fin, un montón de gente que está del otro lado, les agradecemos, se pueden suscribir al canal, pueden compartir, nos dan una mano tremenda con simplemente compartir, comentar, poner me gusta, suscribirse. ¿Qué dice? ¿Qué opina sobre realizar costos para el precio del barril del petróleo generado en Argentina? La pregunta para Martín, ¿qué opina del desarrollo nuclear para el dopaje para fabricar microchips? O sea, dopaje de silicio para el desarrollo de semiconductores. Bueno, un montón de preguntas que van quedando ahí en las redes. Creo que lo perdimos a Martín, no sé si estás ahí, Martín. Ah, no, o sea, se había ido a acomodar un poco, lo tenemos ahí del Sí, otro fui lado. a cargar otro para el estribo. Sí, señor, estamos igual. Nosotros acá estamos con Malbec, Sí. estamos Está bien. ahí. Y bueno, cada uno hace lo que puede. Che, Martín, bueno, un montón de gente de Entre Ríos, de Tierra del Fuego, hay compañeros ahí de Tierra del Fuego que dicen, necesitan tu voz en Tierra del Fuego, venite Martín, Vamos. te dicen los compañeros ahí. Bueno, Bueno, que dejen un teléfono y vamos, que dejen un teléfono y vamos, porque hay un montón de argentinos que se comunican por las redes sociales, que mandan mensajes, y dicen, pero no nos llamó nadie. Lo que pasa es que tiran una botella en el mar, Claro, porque claro. vos, por ejemplo, no sé, en una publicación, viste, de tal tema, y capaz que aparece uno y dice, yo soy de tal lado, quisiera que vengan, o cuándo van a estar por acá. Y bueno, viste, nosotros atendemos en la medida que podemos, porque eh, en realidad estamos en las redes sociales a pesar de sí. nuestra propia voluntad. Porque Hay si hay fuera un por tema, Martín, nosotros, todo esto no existiría, ¿no? si me dejas preguntarte, un tema muy importante en Tierra del Fuego y que todavía, bueno, es una problemática que tenemos, el famoso radar inglés en Towlin. Bueno, ¿qué avances hay con eso con respecto a si hubo alguna denuncia? Bueno, siempre venimos siguiendo lo que ustedes hacen con el movimiento y mucha gente también se fue sumando a todo esto. ¿Nos podés contar un poco? Bueno, ha instalado en Tolwyn, por decisión del gobernador Melella, que está en ejercicio de su mandato, Sí, y de la conducción del kirchnerismo. Se instaló un radar inglés en la localidad de Tolwyn, en la estancia El Relincho. sí, Es un radar de uso militar, es un arma de guerra, porque en este momento todos los sistemas de armas del mundo dependen de posicionamiento a través de sistemas de radar, de sonar y de satélites. claro. Entonces, todos los sistemas de armas dependen de las telecomunicaciones. Están totalmente imbricadas las telecomunicaciones en los sistemas de armas. Entonces, es un radar que está monitoreando el estrecho de Magallanes, el canal de Beagle, el pasaje de Drake. Sí, sí, está estratégicamente ubicado y o sea, quisieron, En el paso internacional de Atlántico y Pacífico más importante del mundo. No hay otro paso de mayor envergadura que el sur exactamente. argentino. Y lo hicieron, Entonces, lo querían hacer pasar como una especie de radar o sea, para controlar el clima o algo por el estilo, ¿no es cierto? Un radar de ese sí, estilo. claro. Y bueno, el kirchnerismo es así, lo quiere hacer pasar por un radar para Claro. jugar a la PlayStation. Sí, sí. A la estación es de la estación de poder. La estación de poder, dijo Ricardo. Sí. Sí, claro. Juegan a la estación de poder ellos. Y se divierten así, ¿viste? Son así. Claro. Entonces, bueno, la realidad es que es un instrumento de guerra de nuestro enemigo inglés Exacto. que hay que desmantelar o romperlo a hachazos. Sería
una hermosa imagen de una horda de argentinos rompiendo hachazos el radar, o lo que yo creo más conveniente, aunque es muy tentador la imagen esta, pero lo que creo más conveniente es que el ejército argentino vaya con sus técnicos de CITEFA, Sí. el órgano específico de investigación y desarrollo de las Fuerzas Armadas, lo desarme y haga ingeniería inversa. Claro. Y se apropie de la tecnología. Sí, Así sí, por los supuesto. ingleses la vuelven a pensar la próxima vez que tienen ganas de instalar algo, a través de algún gobierno cipayo, traidor a la patria, como el de Melella o, bueno, estos personajes, bueno, que la vayan pensando, porque, viste, los antecedentes son importantes, viste. Claro. Cuando vos haces algo y fijás un antecedente, y bueno, eso es importante, porque el otro observa. Observa. Entonces esto sería muy importante. Que el ejército argentino lo desarme y haga ingeniería inversa, sería muy importante. Porque, Sí, sí, y por porque supuesto. la van a pensar 2 veces la próxima. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer? Apoderarse de la tecnología. Bueno, en principio cortarle la luz. Hay que cortarle la conexión de luz. Hay que apagarlo. Hay que apagarlo. Hay que apagarlo. De alguna manera hay que apagarlo. La manera más práctica de apagarlo es cortarle Sí, el suministro. Sí. el suministro. Esa es la forma más sencilla. Entonces, bueno, con eso listo, ya estaría la cosa. No es tan difícil de hacer. No es un tema terriblemente complejo de cómo vamos a hacer. Yo entré a la estancia caminando. De hecho, el único documento fílmico que hay del radar tomado en vivo, en cercanía, es el que grabé yo. Claro, sí, sí, yo recuerdo haber visto el video, sí, sí, es verdad. Entré a la estancia con un vaqueano, Ujú. entramos a la estancia, me acompañó otro muchacho del movimiento Sí, y caminamos hasta el radar y filmamos la conexión, filmamos el transformador, que es un transformador importante, del tamaño de una Traffic aproximadamente, sí. y los 2 cuerpos del radar son, bueno, cada cuerpo del radar tiene el tamaño de una tribuna del ascenso del Nacional B, más o menos, ¿no? Es importante el aparato. Bueno, nosotros lo filmamos, está ahí, está a la vista. Y al lado la garita policial que lo custodia. Claro, sí, sí. Sí, y sí. Bueno, otra vez nuevamente humillando a las fuerzas de seguridad en tareas, vergonzantes, porque los policías que estaban cumpliendo, además vos fijate, están cobrando una adicional que es de vergüenza. Claro. Porque los tipos están ahí cobrando una adicional, una consigna, que es una cosa que los avergüenza porque no son boludos, saben lo que está pasando y que ese radar es un instrumento de guerra. Y están cagados de hambre y de frío ahí, y tienen una pavita para calentarse el agua. Una miseria, hermano. Sí, sí, ya lo creo, es. Una miseria terrible, ¿viste? Entonces, bueno, es la humillación. Es la humillación. Después, bueno, uno se pregunta por qué la gorra tiene tanto rencor, ¿no? Bueno, Porque justamente puede porque ser pasan estas cosas, sí. los viejos. Sí, Es que sí. es el caldo de cultivo que están realizando, que están alimentando en la Argentina la dirigencia política. Sí, sí, Esto es, desde hace años. Sí. esto es un cultivo que se está alimentando. Humillar a las fuerzas de seguridad en tareas denigrantes. Imagínate el tipo. Pasa de custodiar el radar de los ingleses y después la semana que viene va y le pega un palazo a un viejo, a un jubilado. Claro. Tiene la cabeza, imagínate cómo tiene la cabeza esa persona. Sí, sí. Yo no estoy justificando, no, por supuesto que no estoy justificando su accionar. Lo que estoy diciendo es quiénes son los que dan las órdenes para que las fuerzas de seguridad tengan que cumplir con esas tareas. Entonces, bueno, necesitamos un gobierno de unidad nacional en donde vayamos a otro tipo de orden que no es este, ¿no? De los conocidos o de los que tienen mayor difusión, ¿con quién armarías un futuro gobierno? No sé, con
con Moreno, con Cuño, con Biondini, no sé, con quién. A ver, tirame uno o dos nombres de quiénes, con quiénes te sentarías a armar ese proyecto de unidad. O con ninguno de ellos. Mirá, nosotros en Capital, creo que el mejor candidato a jefe de gobierno de la capital federal es Ariel Magirena, que es peronista, que es claro, que explica con claridad lo que hay que hacer, que es un hombre que está en la edad de hacerlo, cercano a los 60 años, es un hombre de la cultura nacional, es poeta, es guitarrista, es periodista, es escritor, bueno, anda en una Harley Davidson, yo qué sé, la tiene toda. Y completo. Y sí, bueno, y sí es así. Entonces, es el hombre, es la figura, a mi entender, ¿no? En Mendoza para mí son los Félix, que son los que gobiernan el municipio de San Rafael, el centro sur mendocino, ¿no? San Rafael se le dice el sur, pero en realidad está en el medio de la provincia. Sí. Pero se lo considera el sur, ¿no? Aunque el sur se llama largo en realidad. Claro. Pero bueno, los Félix de San Rafael, es muy afín la línea. Los Félix, mirá, primero que ha sido el municipio, dentro de los 2.500 municipios que hay en Argentina, fue el municipio que ganó como el municipio más amable con el turista. El que mejor trata al turista en todo sentido. Por el estado de las rutas, por la información, por la presencia que tienen las autoridades vinculadas al turismo, por el cuidado que hay, cómo se atiende, lo bien que se atiende al turista, en los hospedajes, en los restaurantes, en los lugares donde se realizan travesías, andinismo, no sé, kayak, remo, pesca, todo lo que hay en San Rafael, que es un paraíso, ¿no? Yo siempre le digo, si usted quiere conocer el futuro de Mendoza, vaya a San Rafael. Y bueno, a veces existe la injusticia de que muchísimos mendocinos de Guaymallén, de Las Heras, ¿no? del norte, no conocen San Rafael. Y verdaderamente es para destacar. Anda bien. Hay cosas que andan bien. Bueno, ahí se está rearmando el peronismo, el justicialismo. Y si Dios quiere, van a ganar la provincia. Y van a gobernar la provincia de Mendoza, el justicialismo. Y creo que las figuras son los hermanos Félix. Sí. ¿En Santa Fe lo metemos a Edu Toñoli o no? Sí, claro que sí. Eduardo Toñoli es un querido compañero. Es un hombre que entiende de todo esto que estamos hablando. Es un hombre que podía estar en esta reunión en este momento con nosotros, conversando sobre estos temas. Y sí, yo creo que es un cuadro político de valía, importante. Y hay muchos buenos santafesinos, ¿eh? Hay muchos buenos santafesinos. Está Esteban Guida, sí, de la Fundación Pueblo del Sur, que es un hombre que viene pregonando el modelo argentino hace muchos años. De hecho, yo lo conocí a Esteban Guida ya pregonando el modelo argentino. Entonces, bueno, es un hombre cristiano, con una profunda fe. Es un hombre que busca construir comunidad. También es un cuadro de valor. Y después tenemos, bueno, a Nahuel Montaña, a Helio Guida. A Helio Guida, otro cuadro valioso del nacionalismo argentino. Tenemos muchos y buenos. Y hay también de todas las profesiones, porque uno a veces
si tiene que ponerse a nombrar a todos los que vienen de distintas ramas de actividad, pero hay muchos y muy buenos. Está el Toto Montserrat, de la Fundación Villa Manuelita, que es el presidente del Centro de Tradición Martín Fierro. Bueno, está Juan Caperrone también. Sí, Juan. Hay un montón de... Yo lo que veo es que, sobre todo, y en Rosario particularmente, hay una alta concentración de buenos cuadros nacionales. Yo lo que trato de hacer es alentar la unidad entre ellos. Claro. La unidad y el trabajo entre ellos, que creo que es lo que hay que hacer. Porque tienen todo. Tienen todo. Verdaderamente, los rosarinos tienen todo. Está Lucas Carena, Pablo Dávoli. Bueno, hermano, ¿qué más querés? Es un montón. Lo tienen a Bullo. Que bueno, Marcelo Bullo está más en España que en Rosario, pero ¿te das cuenta de lo que te estoy nombrando? Sí. Primera línea, Hay muy todo. buenos cuadros. Y bueno, y capaz que, bueno, no sé, Carena y Dávoli son más conocidos porque tienen un programa de televisión. Claro. Pero hay otros que son tan buenos como ellos. Sí. Si vos querés saber de la sabiduría hiperbórea, del mito de Belicena Vilca, bueno, habla con Carena. Pero también tengo otros para presentarte. Claro. Tengo otros que van por ahí, por el camino del gnosticismo, y son muy valiosos, muy valiosos. Como te puedo mencionar a Nahuel Montaña, Federico Murga. Son muchachos de los cuales yo me nutro, aprendo de ellos, me guían, me muestran cosas que yo conozco, que yo no conozco, que ignoro. Entonces, bueno, hay ahí un enorme capital, Sí, señor. un tesoro hay ahí. En Rosario hay un enorme tesoro. Yo creo que los rosarinos no se dan cuenta. Yo sí me doy cuenta. No soy muy inteligente, pero me doy cuenta de las cosas. Martín, ¿tenés pensado o programado próximamente visitar Rosario o alguna ciudad de Santa Fe? Gaboto. Sí, porque justamente tengo que ir a hablar del negocio del mar con Sebastián Ferro y Luis Battistelli, Ajá. del Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario. Bien. Así que fíjate, otro más, ahí te nombro más todavía. Sí, señor. El Sindicato de Comercio tiene un trabajo, el Sindicato de Comercio de Rosario, un trabajo extraordinario. Ahí tuviste la última vez que viniste, disertaste ahí. Sí, estuvimos invitados por el gremio, dimos una charla con otro más, el doctor Ramiro Salazar, un epidemiólogo. Bueno, otro cuadro de la medicina nacional. El doctor Ramiro Salazar. Y Esteban Guida, ¿no? Que ya lo mencioné. Entonces, fíjate, a medida que vamos hablando, todo lo que aparece. Bueno, tienen un enorme valor todos esos muchachos. Yo hago todo lo posible para unirlos, para que trabajen juntos, para que eso marche. Claro, porque sí. esos cuadros son capaces de reunir el movimiento nacional en la provincia de Santa Fe, con epicentro en Rosario, y son capaces de poner el intendente de Rosario y son capaces de poner el gobernador de la provincia. Yo lo veo. Sí. Lo veo, está ahí. Es una imagen que está en el porvenir. Se proyecta en el porvenir eso. Pero bueno, depende de que ellos también lo vean y se den cuenta de lo que pueden ser capaces de obrar. No solo de pensar, de concebir y de saber. Porque de eso están sobrados. No hace falta que sigan estudiando. Igual uno estudia siempre, no se pasa toda la vida estudiando. Nunca deja de aprender y de estudiar. Aprendiendo siempre está estudiando y buscando aprender. Pues, pero quiero decir que no es que les falte todavía. ¿no? Claro. Es un momento, yo creo que está. Entonces vos fíjate cómo armamos, pensando rápidamente cómo armamos Mendoza, la potencialidad política que tiene, la provincia de Santa Fe, bueno, Córdoba lo mismo. Bueno, hay talentos en toda la Argentina. Mayormente son desconocidos. Claro, sí. Mayormente son desconocidos. Pero hay muy buenos. Yo hoy estuve en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Estuve en la planta de combustibles. Sí. Y yo he sido proveedor de la Comisión de Energía Atómica. Entonces, el vínculo que tengo con
con los trabajadores de la Comisión de Energía Atómica es un vínculo que también está asignado por eso, no es un vínculo que está asignado meramente por una cuestión. Bueno, ahí en tu próxima visita a Rosario, ahí estamos organizando con Helio, con Silvio, para que te vengas a comer unos fritos a Gaboto y de paso contarte que esto te va a interesar mucho, que acá Joaquín es historiador también y te va a poner al día. El primer bergantín, el primer astillero estaba acá en Puerto Gaboto. Claro, exactamente, sí. Del año 1500 y cuánto. 1527, la expedición de Sebastián Gaboto, bueno, cuando llega acá a esta zona, ellos fundan o crean el primer astillero, que estaba en la confluencia de los ríos Carcarañá y Coronda, que es un brazo del Paraná, y ahí construyen, bueno, el primer bergantín en territorio nacional, territorio que hoy es argentino, que se llamaba San Telmo, entre otras pequeñas embarcaciones. Bueno, podemos decir más o menos que el primer astillero argentino, o en territorio argentino, estuvo acá en Puerto Gaboto. Así que sí, es una historia muy interesante. Che, y escúchame, eso es cercano a la fundación de Buenos Aires. Sí, sí, por supuesto, sí, porque tenemos dos primera fundaciones en Buenos Aires. Y la segunda, bueno, una creo que es 1536 y la segunda ya es más cerca de 1580, ¿no es cierto? Y la otra es la del 80. Claro. No, la primera es Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza, exacto, sí. En el 30 y pico. Y después viene Garay. Garay, exacto. Y acá el Fuerte Santi Espíritu, 1527. Claro, fue el primer asentamiento español en territorio argentino, digamos, en el Río de la Plata, se podría decir también. El primer asentamiento, y también el primer contacto, bueno, este crisol de razas que hoy somos, viene un poco, los inicios son ese primer contacto, digamos, ese choque de culturas entre el pueblo aborigen y... Héctor el Gaucho Beas, él afirma que el gaucho, el primer gaucho, el primer criollo nació acá en Gaboto. Claro. Pero bueno, eso lo dejamos para cuando tengamos pescadito en el medio. Claro, exacto. Bueno, sí, y ahí vamos a hablar también de las caballadas, cuando levanta campamento Pedro de Mendoza, sí. Y Gala da la orden de matar los caballos, ¿viste? De sacrificar los caballos, porque bueno, los caballos son fletes y son un arma de guerra, ¿no? Claro. Y bueno, tienen que seguir para el norte. Y bueno, resulta que ese subordinado, ese criollo el que se da la orden, desobedece la orden y a la noche corta las coyundas, abre el establo y larga los animales. Claro, los libera. Libera a los animales a la infinita pampa. Bueno, cuando llega la segunda fundación, sí. Garay manda unos cazadores hacia la cordillera, ¿no? A ver dónde termina la infinita pampa. Y bueno, parece que los tipos cuando están atravesando la llanura pampeana, de repente escuchan el retumbar en el suelo y ven que se avecina una tropilla de cimarrones. Y se esconden ahí en unos árboles. Porque los caballos te pasan por arriba, ¿viste? Claro. Y bueno, 6 horas estuvieron refugiados. 6 horas estuvieron refugiados. Y bueno, calculando la cantidad de animales que pueden pasar por segundo, ¿no? La flecha de la manada, ¿no? El ancho que puede tener. Claro, sí, grandísimo. La cantidad de animales que pueden pasar por segundo, la distancia entre animales. Bueno, eso da entre 30 y 40 mil animales. Sí, que eran cimarrones, claro, estaban sueltos. Cimarrones, sí. Entre 30 y 40 mil animales. Por tropilla estamos hablando, ¿no? 30 a 40 mil animales cimarrones. Y bueno, estamos hablando de que más o menos lo que se había observado para ese tiempo y lo que se calculaba que había dando vueltas
porque como podía pasar durante 6 horas una tropilla de cimarrones, Claro. después no pasaba nada durante días, ¿viste? Sí, sí, seguro, pero era Y impresionante. bueno, se calcula cerca de 800.000, 1 millón de animales. Bueno, Esto indica de que sí, la Pampa la conquistó el caballo. claro. Exactamente. Otro hito Después vino el histórico caballo. acá, a unos pocos kilómetros de acá de Puerto de Agosto, está Barrancas, la ciudad de Barrancas, y sobre la costa también del río Coronda, está Puerto Aragón, donde hubo otra fundación de otro fuerte que se llamó Fuerte de la Buena Esperanza. Ahí puntualmente fue el desembarco de los primeros caballos traídos desde Europa, en lo que fue territorio, es hoy territorio de territorio nacional. Así que bueno, ese fue, según los estudiosos, ¿no es cierto?, el primer desembarco de caballos traídos desde Europa, Sí, señor. acá cerquita. Así que, bueno, tenemos para hablar, para compartir un montón de cosas. Ya vamos llegando a la 1:24. Le pedimos a toda la gente que se suscriba, que nos siga en las redes. Nosotros semanalmente estamos largando esta propuesta. Por ahí puede ser el miércoles, por ahí puede ser el martes, el jueves, siempre a la medianoche. Porque, bueno, por ahí Joaquín trabaja en fábrica con turnos rotativos Claro, se me y va complica eso. rotando. Pero la idea es esta, no solamente Martín, vamos a ir hablando con distintos compañeros del pensamiento nacional y, bueno, pueden ir proponiendo también próximos invitados y próximos temas que bueno, agradecerte, Martín, como siempre, por tener un lugarcito para la radio de Gaboto, para toda la gente de Santa Fe, mandarte un fuerte abrazo. No sé si te quedó algo ahí en el tintero, pero nosotros más que agradecidos por este momento, siempre que sirve para seguir sumando un poco más de conocimiento, ¿no? Bueno, lo más importante es tener el objetivo claro, ¿no? De lo que debemos hacer los argentinos, que es alcanzar el pleno empleo. Porque alcanzando el pleno empleo mediante la movilización total del trabajo, la Argentina se pone de pie y empieza a resolver todos sus problemas. Las cosas que hoy parecen difíciles, que están trabadas, se destraban a través de un régimen general de trabajo, donde haya trabajo o nada. No Claro. planes sociales, no bolsones de comida, no. Trabajo. Trabajo. Sin sustitutos. Sin artificios. Trabajo. Eso da poder al pueblo y da poder gremial al pueblo. Porque los que son de la rama de actividad empiezan a defender la rama de actividad y las condiciones de trabajo de la rama de actividad. Así que le da poder al pueblo esto, le devuelve poder al pueblo. Entonces, de esta manera se va hacia una situación de estabilización económica, porque aumenta naturalmente el poder adquisitivo de todos los salarios. Esto es lo más importante que nosotros tenemos que tener en vista y llamar a todos los argentinos a unirnos en esto. Todo lo demás podemos ponerlo en discusión. Pero esto tiene que ser una causa de todos los argentinos. Porque teniendo esto como causa de todos los argentinos, naturalmente vamos a poder entender cuáles son los instrumentos para este despliegue de la producción nacional. Y que como evidentemente no pueden ser las multinacionales, ni su régimen de división internacional del trabajo, esto lo tiene que hacer el Estado empresario argentino. Claro, exactamente, fomentar el Estado empresario. Sí, señor. Porque solamente el Estado empresario puede dar una conducción económica que priorice el desarrollo de proveedores nacionales. Que determine por sí mismo, y te voy a poner un ejemplo, contra las tonterías que dicen los liberales, que no saben de nada ni manejan nada, pero hablan de todo. Son lenguaraces. Sí. Son lenguaraces. De una superficialidad. Claro. El tema es que el régimen lo que le pone son fantoches en el debate. No le pone un criollo con las bolas bien puestas y entendido de los temas, porque sabe que lo pulverizamos. A nosotros un gil de eso no nos dura un round. Milei y toda la banda esa, no nos dura un round. Claro.
No manejan nada. Sí, sí, están a las órdenes de los poderes extranjeros. De la usura. Claro, de la usura Son internacional. peones de la usura. Son peones de la usura. Claro, sí, sí, sí. La Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el área de combustibles nucleares, le vende barato a Nucleoeléctrica Argentina, que es la que administra las instalaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? Los reactores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, después de la privatización en la década del 90, están en manos de Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Una aberración total. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa? La Comisión le vende baratos los combustibles nucleares. Se los vende baratos. ¿Por qué? Y porque la Comisión Nacional de Energía Atómica a Atucha 1, Atucha 2, Embalse Río Tercero, ¿verdad? Esos mismos combustibles, a Australia se le venden al doble. ¿Te das cuenta? Claro. Los australianos, por ese mismo combustible, pagan el doble. ¿Por qué? Porque lo pueden pagar. Porque les es conveniente. ¿Y por qué se cobran menos acá? Y bueno, porque, claro, entonces para eso resulta que la provisión nacional es más barata que la provisión extranjera. En un elemento de altísima complejidad como un combustible nuclear. Sí, 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 por supuesto. Claro. Un combustible nuclear. Entonces, ese combustible que se prepara con un polvo de aluminio y de uranio, o de silicio y uranio, y que se lo prensa dentro de placas de aluminio, y se lo cocina en un horno, y se le hace un laminado, y después se lo corta, y se hacen una cantidad de pruebas y controles radiográficos para ver que esté dentro de la dimensión y que no tenga falla. Todo eso que lleva un enorme laburo con un sistema de calidad total, donde se ajusta a la centésima. Claro. A la centésima se ajusta. Resulta que somos baratos para la provisión interna y que para proveer al extranjero cobramos el doble. Eso contra todas las mentiras que dicen de que la industria argentina es cara, de que la provisión nacional no es conveniente porque es muy cara. Son todas falsedades. Sí, sí, todas mentiras, claro. Entonces, nosotros no nos tenemos que achicar y defender el modelo argentino para el proyecto nacional, nuestra doctrina nacional de argentinos, el Estado empresario, que es el que ha logrado alcanzar el desarrollo científico y técnico del país. No, esto no se logró a través de la transferencia de las multinacionales. Las multinacionales no han transferido nada para la Argentina. No han dado nada ni han dejado nada. Entonces, esta es la idea general. Si nosotros somos capaces de hablar de estos temas, de conversar en común estas cuestiones, bueno, todo lo demás va a ir llegando por añadidura también. Porque si no, el problema que tiene en este momento el peronismo es la posibilidad de sus múltiples falsificaciones, porque como no hay sanción, se puede hacer y decir cualquier cosa. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer en este momento? Dado que han echado a perderlo todo, hay que abandonarlos. A la actual dirigencia del peronismo hay que abandonarla. Y tenemos que emprender el camino nuestro, el camino propio del pueblo. Porque se han dedicado solamente a opacar el peronismo. Nada más que a eso, en nombre del peronismo haciendo cosas, en nombre del peronismo, pero con tintes progresistas y opacando el verdadero peronismo, ¿no es cierto? Y bueno, lo niegan, lo falsifican, claro, lo discuten a Perón, discuten los términos de su doctrina, además no lo leen, ni les interesa, porque lo desprecian porque tienen otra idea. Sí, sí, sí. Son de otro palo. Lo que pasa es que, y bueno, el peronismo, ¿qué es? Y bueno, es como dice Julio Bárbaro, ¿no? Es un sentimiento que permite ganar elecciones. Claro. Entonces, se valen de eso, de ese sentimiento. ¿Por qué? Y porque los materialistas no pueden generar un sentimiento, porque son materialistas. Entonces tienen una carencia, son seres carentes, son entes carentes de esa forma de ser. Claro. Entonces necesitan apropiarse, parasitar otro ser. Tienen que parasitar un ser que sí es capaz de amar y de despertar sentimientos. Sí, sí, que es el ser nacional, claro. Entonces estamos atrapados en esto, en esta parasitosis materialista que tiene tomado
los instrumentos de despliegue del movimiento nacional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abandonarlos, dejarlos que pierdan las elecciones, que pierdan los gobiernos, que pierdan todo. Que pierdan todo. Que lo que tienen lo pierdan. Porque si no, los únicos que perdemos somos nosotros. Y desde esta idea de emprender un camino propio de argentinos, bueno, nosotros ya más de lo que hemos perdido no podemos perder. Yeah. La partidocracia convirtió la palabra peronismo en mala palabra. Dejan acá en el chat. Política for Drums. Fíjate lo que han hecho. Fíjate lo que han hecho. Claro. Entonces, menemistas recalentados, zurdos reventados de toda calaña, gorilas antiperonistas declarados, tipos que no han dedicado ni el mínimo tiempo de su vida a intentar de conocer a Perón, leer su obra por escrito, sus realizaciones. No, les importa un carajo. Sí, sí, sí. Al punto de que estos maleducados han tratado de inventar la década ganada para intentar crear algo que, simulando haber superado a Perón. Claro. Sí, no tiene. Cuando no han, cuando tiene no han bollete. dejado ninguna obra verdaderamente de magnitud que uno pueda decir, sentirse admirado o orgulloso por aquello. Entonces, yo creo que hay que dejar que esto termine de morir, porque hay que dejar que esta decadencia se los lleve a ellos también. Y nosotros tenemos que aprender el camino propio de los argentinos. Y ese camino que tenemos que aprender, que es un camino propio de argentinos, es un camino que es mejor iniciarlo de esta manera. Porque fíjate que un poquito así barruntando con quién podríamos nosotros constituir. Y fíjate los talentos que tenemos, ¿no? Claro, la mayoría de estos hombres repudian toda esta política. Porque saben que meterse en esto es un enorme perdedero de tiempo. Claro. De hecho, yo cuando estoy en Rosario y las veces que nos juntamos a comer un asado con Careno o con Davoli, los muchachos me dicen, no, Martín, nosotros ellos dicen que me admiran mucho, sí, por la paciencia que tengo. Porque yo aprendo mucho de ellos. Claro. Pero ellos me dicen, no, lo que vos haces verdaderamente es admirable. Entonces uno dice, ¿me lo estarán diciendo en joda o me lo están diciendo en serio? Entonces, claro, porque son muchachos que, vos fíjate, para preservar ciertos talentos y para poder preservar ciertas actividades, y se requiere cierto apartamiento para la meditación, ¿verdad? Porque en el medio de la mugre y del estruendo no se puede pensar. No, por supuesto, sí. Exactamente. Sí, sí. Y esto hay que verlo también. Hay que verlo, porque nosotros malogramos la política, termina siendo una hoguera puerca que termina malogrando los grandes talentos nacionales, que huyen de esta mugre, ¿no? Claro. No porque buscan un camino de pulcritud, sino porque es un falso hedor. Sí, seguro. Falso hedor. Termina en este tipo de gobierno, que como el que tenemos hoy, ¿no es Es cierto? corrupción, ¿no? Claro. Qué locura. Es corrupción. Es corrupción, es decadencia, es lo peor, ¿no? Claro. Es la muerte sin honor. Y vos fíjate qué ciega ambición tiene esta gente, porque elegir una muerte sin honor, hay que estar verdaderamente enfermo, ¿no? Ahora que está de moda decirle a Milei que está loco, que es enfermo, que es psiquiátrico. ¿Y ustedes? Milei existe por ustedes. Claro. No por nosotros. No por nosotros, exactamente. Porque verdaderamente, ¿no? ¿Cómo se puede vivir así?
transando el honor ¿por qué? Por una ciega ambición de que... Entonces eso no tiene nada que ver con el corazón de los argentinos. Claro. Sí, sí, todo lo contrario. Nosotros tenemos que estar en el palpitar del corazón de los argentinos. Lo demás no tiene ninguna relevancia, muchachos. Esto nos llevará más tiempo, menos tiempo, pero acá tampoco hay que estar corriendo. ¿Y cuántos votos sacamos en las elecciones? El movimiento nacional es una fuerza espiritual de los argentinos que en un determinado momento se manifiesta. Hay que trabajar para alentarlo, ¿no? Hay una carta muy linda que a mí me regaló Luis Batistelli, el secretario general de Comercio de Rosario. Sí. Que bueno, hay que invitarlo cuando hagamos la fritanga de pescado. Sí, cómo no, tenemos que organizar Y algo. una buena guitarreada. Mira, acá el Sí, compañero además toca el fuelle. Bueno, guitarrero, Más o menos, guitarrero acá sobran, Sí. vos también sos guitarrero, o sea que la vamos a pasar. violeros la- tienen, alguno capaz que sabe tocar una chamarrita. No sé. Sí, Claro. señor. Che, Entonces en eso hay que invitarlo a Luis también, porque el viejo ese no descansa. Entonces, hay que invitarlo, claro, una vez que puede ir al río, vive adentro del gremio. sí, sí, ahí estuvimos hablando con el amigo Isaac Alarcón, que es productor ganadero, que ya también tiene la lancha y Ah, podemos ir a la isla a ver las vacas y a recorrer un poco me los interesa puestos. mucho porque sí, Hay que porque tomarse el fin de semana. ves, este es un tema que tendríamos que haber hablado. Otro día lo tenemos que hablar, el Sí. tema de Sí, sí, esta el, no va a ser por- la última el- vez, por el supuesto futuro de tenemos la, más, el vamos a estar futuro más de en la contacto. ganadería argentina en Sí. el modelo argentino. Nosotros vamos a alcanzar en menos de 8 años las 100 millones de cabezas, las 150 millones de cabezas de ganado, con el horizonte de alcanzar y estabilizarnos en 250 millones de cabezas, Claro. salir de esta miseria, ¿no? De donde hoy se están sacrificando los vientos, se están sacrificando las vaquillonas. Y bueno, sería lindo, porque Luis me regaló una carta de Arturo Jaureche Sí. al doctor Ábalos. Que Jaureche le manda al doctor Ábalos, cuando el doctor Ábalos fue uno de los hombres de la Revolución de Paso de los Libres, ¿no? Ujú. Y estaba un poco desmoralizado el hombre. Y Jaureche, en el 43, le está diciendo que no hay que aflojar, porque se está dando un momento en el cual algo se está cocinando por abajo, y que a pesar de la década infame y de las humillaciones a las cuales se ha llevado al pueblo argentino, en el 43 algo se está cocinando por abajo. El pueblo está haciendo algo por abajo, el pueblo y el ejército, ¿no? En 1943. Y es allí donde Jaureche dice lo siguiente, que esto me lo regaló Batistelli cuando fuimos a verlo con Alberto Huela. Ajá. Que Huela le dijo, te traje al futuro presidente de los argentinos. Bueno, si usted lo dice, profe, Claro. y charlamos, ¿no? Y Batistelli ahí, después de una muy linda charla que tuvimos durante el mediodía y la tarde, me trajo esta carta de Jaureche a Ábalos. Me dice, esto es algo muy importante para que vos leas en este momento, porque vos tenés la edad de mi hijo. Y ustedes tienen que conversar entre ustedes y tienen que observar los tiempos políticos. Nosotros ya somos viejos, ya no estamos por ir. Pero observen esto. Y ahí es donde Jaureche le dice a Ábalos, solo aquellos hombres que estén dispuestos a quedar solos junto a la bandera son aquellos hombres que tienen la fe suficiente para poder conducir el movimiento de los argentinos. Sí, señor. Porque si no son capaces de quedarse solos junto a la bandera que ha quedado tirada y no son capaces de levantarla, es que esos hombres no han tenido fe en su bandera. Claro. Entonces no pueden conducir el movimiento nacional de los argentinos. Pero aquellos que
sean capaces de quedarse solos junto a la bandera nacional, levantarla y esperar el momento de la arremetida, esos hombres son dignos de conducir el movimiento nacional. Eso se lo dijo Jaureche al doctor Ábalos en 1943, en las vísperas del 4 de junio. Qué bárbaro, ¿no? Qué visión también, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí Ricardo Artero que prepare la frutilla que vamos a ir a Coronda también. Vamos a tener que comprar un colectivo para viajar tanto. Martín, te esperamos con el Torino por Gaboto, acá por nuestra región, para charlar con los compañeros y seguir ahondando en estas cuestiones. Te mandamos un fuerte abrazo. Vamos con guitarras. Sí, por supuesto. Y con cantos de victoria. Ojalá así sea. Sí, señor. Sí. Bueno, Dios quiera. Dios nos ayude y a no aflojar en la posición. No nos comamos tampoco nosotros la fantasía electoral. Estamos trabajando el mayor esfuerzo. Estamos poniendo el mayor esfuerzo. Todo lo que se puede poner. Pero guarda con comerse la fantasía electoral. La mano pasa por otro lado. El movimiento nacional se determina en otro plano de clivaje, que no es el electoral. ¿Por qué? Porque las elecciones del 24 de febrero del 46 son un mero trámite administrativo que lo que hacen es rubricar el 17 de octubre de 1945. Claro. La soberanía es el 17 de octubre del 45. El 24 de febrero es la institucionalización de esa soberanía. Pero solo se pudo hacer lo que se hizo después del 24 de febrero del 46 en adelante porque hubo 17 de octubre. Claro, sí, lo que se puso en marcha fue la soberanía, la única soberanía que existe en la Argentina, que es la del pueblo. Es el pueblo soberano, el pueblo que define, que determina por sí mismo. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí, en esa frecuencia, en esa sintonía tenemos que estar. Eso es lo que es importante. Lo demás es todo pasajero, es todo fútil, no tiene mayor relevancia. Meter un diputado, dos, ¿qué carajo puede importar? No lo digo con el afán de desmoralizar, porque hay mucha gente que tiene esperanza. Claro. Uy, mirá, si entras a la Cámara de Diputados, el quilombo que se podría armar ahí, bueno, está bien. Sí. Pero el asunto es otro. Nosotros necesitamos instrumentos de dominio para poder liberar la patria, y eso es el Estado empresario, y eso no te lo da la Cámara de Diputados. Para nosotros es mucho más importante la conducción del astillero Río Santiago que la Cámara de Diputados. Claro. Te cambio 10 diputados por la presidencia del astillero. Sí, señor. Sí, por supuesto. Y claro, hermano. Sí. Te cambio 50 diputados por la conducción de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Pero bueno, es una forma figurada de decirlo, porque no son cosas que se trocan. No, por supuesto, pero se entiende. Sí. Pero, ¿quién te dice? Sí. Puede pasar. Porque en algún momento estos inútiles para todo servicio tampoco saben qué hacer. Y se les derrumba todo encima, ¿eh? Porque el imperialismo no perdona. Claro. A nadie. Los usa a todos. Los usa y los descarta. Entonces no se sabe lo que puede pasar. Lo que hay que estar es firmes en esto, ¿no? Y si nosotros esto lo tenemos bien inculcado en nuestros cuadros, en nuestra militancia, esto que va permitiendo, bueno, que nosotros vayamos alcanzando la primera etapa de una revolución nacional, que es la preparación filosófica y doctrinaria de 100.000 predicadores.
pero hay que manejar los temas, porque si no, tocando de oído, no alcanza, Claro. no alcanza. Y por otra parte, toda esta idea de lo doctrinario tampoco alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza. Hay que determinar qué hacer. Hay que determinar qué hacer y jugarse en las ideas que tienen poder. Porque esto tiene que expresar la voluntad de poder de los argentinos. Entonces no es un tema de saberse bien la doctrina y recitarlo a Perón. Porque si no, esto es ¿qué? Se convirtió en el coro de los niños cantores de Perón. Claro. Es una pelotudez. Sí, sí. Es una pelotudez. El coro de niños cantores del general Perón. A ver, dale. El tipo recita. No. El tema es la movilización de esto. Que tampoco es el dele y dele del bombo de y dale, vámonos, compañeros. Eso es otra demagogia más. El pueblo argentino está saturado de eso. Claro, sí, sí. No aguanta más eso. Porque lo ve lo trucho que es. El sentimiento no se puede simular, muchachos. El sentimiento no se puede simular. Esto lo explicaba, a mí me lo explicó Ricardo Iorio, cuando yo era pibe, ¿no? Después nos encontramos de grandes, 25 años, 30 años después, pero cuando éramos chicos nosotros, que teníamos 16 años. Ricardo un día en la casa de Devoto, explica esto. Dice, yo cuando escribo una letra, la escribo de un tirón, pero después la corrijo y me la digo a mí mismo y la digo con la intención hasta que logro emocionarme yo mismo, hasta que yo mismo me pongo a llorar y me emociono yo mismo, porque yo sé que si es así, eso va a emocionar a otro muchacho que puede estar en cualquier parte de la Argentina, escuchando una canción mía. Sí, Entonces sí. no se puede simular el sentimiento. Y le va a llegar, o sea, Es así. claro, sí, sí, por supuesto. Y Ricardo, bueno, gran patriota, un gran nacionalista. Lo conocí, tuve la suerte de conocerlo en un motoencuentro de Diamante en el año 2014, todavía estaba Almafuerte. Una gran persona, aparte de escucharlo siempre y verlo. Un gran hombre. Sí, gran hombre, gran hombre. Un gran hombre. Y un hombre que es todo eso y mucho más. Porque además de que es un gran nacionalista, Sí. También es el padre de la intuición de los argentinos. Es un hombre del espíritu. Es un hombre que tiene de una riqueza enorme. No Sí. se lo puede encasillar en una cosa, Ricardo. No, por supuesto, claro. Si no, todos quieren al Ricardo a su medida, ¿no? Sí, es cierto. Y bueno, se quieren hacer los boludos de la grande verdad de que dijo Ricardo, ¿no? Claro. Entonces, hay que ser justo con el hombre y darle la verdadera dimensión que tiene. No tratar de acotarlo y recortarlo para que calce dentro de... No, eso no va. No, claro, sí, sí. Eso no va. Sí, Eso es un falsificar gran al hombre, pensador. a la vida, al hombre que no puede defenderse. Claro. Que no puede defenderse. No puede de sí mismo afirmarse, porque ya no está con nosotros. Sí, sí. Lamentablemente. Pero por eso, es un alma compleja. Un alma riquísima, lo que se dice la megalosiquía, ¿no? El alma grande, la magnanimitas, el alma grande, un alma grande. Y esas almas así grandes, bueno, man, los argentinos dicen que se habían reunido los pueblos de distintas partes del mundo a quejarse frente a Dios de todo lo que Dios le había dado a la Argentina. De todas las naciones del mundo hacían fila para quejarse frente a Dios de todo lo que había dado a la Argentina. Y cuando Dios escucha todas las quejas, dicen, bueno, y esperen porque todavía falta el hombre. Claro. Es cierto.
Y bueno, ¿vos te imaginas otra parte del mundo donde existe un Iorio? No existe, No, no, por supuesto, sí, sí. no existe. Aparte, con la identidad de él, con su pensamiento, como vos recién decías bien, No hay, no hay, claro, con sus no hay, formas, no, no, no existe, no existe, no no hay. existe. No hay un Iorio, no hay un Carlos Gardel, no hay un Sí, Maradona, no hay, querido. ¿Qué ves? claro. Cristiano Ronaldo. Pero anda a freír churro, anda a Sí. tocar el bombolín. ¿Qué le va a decir? Bueno, muchachos, gracias Bueno, por su nos tiempo pasamos. y nos vemos pronto. Cada vez está más cerca. Ahí Silvio ya está organizando todo para hacemos Gaboto Coronda de un tirón. Sí, si Dios quiere, vamos. Martín, te mandamos un fuerte abrazo, compañero. Gracias. Gracias por todo, un abrazo, Martín. Muchas gracias, muchachos. Ha sido muy lindo. Yo la verdad que venía medio golpeado porque estuve enfermo estos días. Ujú. Y digo, estos locos me sacan a las 12 de la noche. Te digo que hace una hora, a las 11 me estaba durmiendo. Y me fui a pegar una ducha para levantar un poco porque estaba boleta, ¿viste? Pero bueno, ha sido muy lindo y bueno, no, también nosotros somos gente de la noche, así que las conversaciones en este horario también tienen lo suyo. Les agradezco mucho, gracias a todos los que se han quedado participando, mandando mensajes. Y bueno, mañana hay que ir a laburar, así Sí, que señor. Dios nos ayude. Nos vemos. Gracias, Chau, Martín. chau. Chau.